Guadalajara, 1952. La neblina se arrastraba por las calles empedradas de Guadalajara aquella madrugada de marzo, cuando Remedios Salazar despertó con el sabor metálico del miedo en la boca. Afuera, las campanas de la catedral repicaban llamando a misa de 5, pero ella no podía moverse. En el espejo del tocador, justo frente a su cama, había visto algo que la dejó paralizada. El reflejo de una mujer vestida de negro, de pie junto a la ventana, observándola con ojos que parecían carbones encendidos. Cuando Remedios parpadeó, la figura había desaparecido, pero el olor a flores marchitas inundaba la habitación. Su esposo, don Sebastián Maldonado, dormía profundamente a su lado, ajeno a todo. Remedios se levantó temblando, envuelta en su bata de seda, y caminó descalza hasta la ventana. Las calles estaban desiertas. Desde su casa en el barrio de San Juan de Dios podía ver las azoteas de las casas vecinas y, más allá, las torres de la iglesia recortadas contra el cielo gris del amanecer. Todo parecía normal, pero ella sabía que algo había cambiado. Algo había comenzado. Antes de continuar con esta historia, me encantaría que te suscribieras al canal y nos contaras en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Ahora sí, volvamos a Guadalajara y al terrible destino que aguardaba a la familia Maldonado. Remedios había sido una mujer hermosa en su juventud, de esas que hacían voltear cabezas cuando caminaban por la plaza de armas. Ahora, a sus 42 años, conservaba esa belleza severa que le daba un aire de reina destronada. Era conocida en toda la colonia por su orgullo inquebrantable y por la manera en que llevaba el apellido Maldonado como si fuera una corona. Su esposo, 20 años mayor que ella, era dueño de varias propiedades en el centro de la ciudad y de un almacén de telas que había heredado de su padre. Vivían con desahogo, rodeados de sirvientes, en una casona de 2 pisos con balcones de hierro forjado y un patio interior lleno de macetas con geranios. Pero ese orgullo que Remedios llevaba como estandarte había sembrado enemistades. 3 semanas atrás, durante una reunión en casa de los Guzmán, Remedios había humillado públicamente a una mujer llamada Soledad Contreras. Soledad era costurera, viuda desde hacía 10 años, y había llegado a la reunión acompañando a una prima lejana. Cuando alguien mencionó que Soledad confeccionaba vestidos por encargo, Remedios soltó una risa cortante que silenció la habitación. «Ay, pobrecita», había dicho con voz melosa pero venenosa. «Seguro hace vestidos preciosos para las criadas. Yo jamás vestiría algo hecho por manos tan corrientes. Prefiero que mis telas las toquen verdaderas modistas, no cualquier mujer necesitada que cose por necesidad y no por talento». El silencio que siguió fue sepulcral. Todas las mujeres presentes bajaron la mirada. Soledad, pálida como la cera, había sostenido la mirada de Remedios durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin decir palabra, se puso de pie y abandonó la reunión. Nadie volvió a verla después de esa noche. 2 días después, encontraron a Soledad Contreras ahorcada en su modesta vivienda del barrio de La Purísima. La noticia corrió por Guadalajara como pólvora. Las vecinas murmuraban que Soledad había dejado una nota, pero nadie sabía exactamente qué decía. La policía cerró el caso como suicidio. Remedios, cuando se enteró, apenas mostró emoción. «Qué lástima», había comentado mientras tomaba su café. Pero la gente débil no soporta la verdad. Ahora, en esa madrugada de marzo, mientras miraba por la ventana intentando calmarse, Remedios recordó aquellas palabras y sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró a Chonita,
la sirvienta que llevaba con la familia desde hacía 15 años, preparando el desayuno. —¿Qué hace levantada tan temprano, señora? —preguntó Chonita, sorprendida. —No podía dormir —respondió Remedios, sirviéndose café con manos temblorosas. —Chonita, ¿has notado algo extraño en la casa últimamente? La mujer mayor dudó, secándose las manos en el delantal. —Pues... anoche, cuando apagaba las velas, me pareció ver una sombra en el patio, pero cuando salí a revisar no había nadie. Remedios sintió que el café se le atoraba en la garganta. —¿Una sombra? —Sí, señora. Como de una mujer alta parada junto a la fuente. Pero le digo, cuando llegué no había nada. Pensé que eran imaginaciones mías. Durante las siguientes semanas los incidentes se multiplicaron. Primero fueron las flores. Cada mañana aparecían ramos de claveles negros en el umbral de la puerta principal. Nadie los había puesto allí. Los jardineros negaban haberlos visto. Don Sebastián ordenó que vigilaran la casa de noche, pero los claveles seguían apareciendo, como surgidos de la tierra misma. Luego comenzaron los ruidos. Pasos en el pasillo del segundo piso, siempre a las 3 de la madrugada. Remedios los escuchaba desde su habitación. El sonido inconfundible de tacones sobre el piso de madera, caminando de un extremo al otro del corredor. Cuando se armaba de valor para asomarse, no encontraba a nadie. Las habitaciones estaban vacías, las ventanas cerradas, todo en su sitio, pero el olor a flores marchitas persistía cada vez más intenso. Don Sebastián intentaba racionalizar todo. «Son las tuberías», decía, «o las ratas en el techo. Esta casa tiene más de 50 años, es natural que haga ruidos». Pero incluso él había comenzado a mostrar señales de inquietud. Dormía mal, se sobresaltaba con facilidad y había desarrollado el hábito nervioso de mirar constantemente por encima del hombro. El verdadero terror comenzó una noche de abril. Los Maldonado tenían 2 hijos. Eduardo, de 18 años, estudiante de leyes en la Universidad de Guadalajara, y Carmen, de 15, que asistía al Colegio del Sagrado Corazón. Eduardo era un muchacho serio, de anteojos redondos y modales impecables, que soñaba con convertirse en abogado como su abuelo materno. Carmen era exactamente lo opuesto, risueña, inquieta, llena de vida, con una risa que resonaba por toda la casa como campanitas de cristal. Esa noche, Carmen no bajó a cenar. Remedios subió a buscarla y la encontró en su habitación, sentada en el suelo frente al espejo de cuerpo completo, con los ojos vidriosos y una expresión ausente. «Carmen, hija, ¿qué te pasa?», preguntó Remedios, arrodillándose junto a ella. La muchacha volteó lentamente, y cuando habló, su voz sonó extraña, más grave de lo normal, como si hubiera 2 voces superpuestas. «Ella viene, mamá. La señora de negro dice que tiene algo que decirte, dice que una promesa rota se paga con sangre». Remedios sintió que el mundo se inclinaba. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién te dijo eso?». «La señora del espejo», susurró Carmen señalando el cristal. «La que llora por las noches, la que tú mataste con tus palabras. Carmen, por el amor de Dios». Remedios la tomó por los hombros, sacudiéndola. «¡Despierta!». La muchacha parpadeó, y de pronto sus ojos recuperaron su brillo normal. Comenzó a llorar, temblando. «Mamá, ¿qué me pasó? Estaba en otro lugar. Vi una casa pequeña, con paredes de adobe, y una mujer colgando de una viga. Había una nota en el suelo, mamá. La leí. ¿Qué decía?». «No», preguntó Remedios, aunque una parte de ella no quería saberlo. Carmen la miró con los ojos llenos de lágrimas. Decía: «Que el orgullo que me mató sea la cadena que los ate. Que ningún Maldonado conozca paz hasta que paguen lo que me quitaron. Lo juro por mi sangre derramada y por las lágrimas que nadie lloró por mí». Esa noche,
Remedios no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, con todas las luces encendidas, rezando el rosario una y otra vez. Don Sebastián había llamado al médico de la familia, quien examinó a Carmen, y dictaminó que había sufrido un episodio nervioso, posiblemente causado por el estrés de los exámenes. Le recetó un tónico y reposo. Pero Remedios sabía la verdad. Soledad Contreras había regresado. Al día siguiente, mientras tomaba el desayuno sola en el comedor, la familia aún dormía, escuchó un golpe seco que provenía del estudio de don Sebastián. Corrió hacia allá y encontró todos los libros de la biblioteca tirados en el suelo, formando un patrón extraño. No estaban desperdigados al azar. Alguien los había acomodado deliberadamente, creando con ellos una forma que Remedios reconoció con horror. Era la silueta de un cuerpo colgado, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada. Gritó. Chonita llegó corriendo, seguida por don Sebastián en bata. Los tres se quedaron paralizados ante la escena. —¿Quién entró aquí? —rugió don Sebastián. ¿Quién hizo esto? Pero todos sabían que las puertas habían estado cerradas. Las ventanas tenían rejas. Nadie había entrado, o al menos nadie vivo. Los días siguientes fueron una pesadilla sin fin. La casa entera parecía estar viva, respirando con malicia. Los espejos mostraban reflejos que no correspondían con la realidad. Una mujer de negro aparecía detrás de quien se miraba, siempre con la misma expresión de odio contenido. Las puertas se abrían y cerraban solas, siempre a las 3 de la madrugada. El agua de las jarras amanecía negra como tinta, con un olor nauseabundo a descomposición. Eduardo, que hasta entonces había permanecido escéptico ante todo, tuvo su propio encuentro una tarde al regresar de la universidad. Al entrar en su habitación, encontró su escritorio cubierto de pétalos de claveles negros. En medio de ellos, escrita con lo que parecía sangre seca, había una frase: «Los hijos pagan por los pecados de los padres». El muchacho salió de su cuarto gritando. Don Sebastián llamó a un sacerdote de la catedral, el padre Anselmo, un hombre mayor conocido por su fe inquebrantable y su experiencia en casos de posesiones demoníacas. El padre llegó al día siguiente, cargando con su maletín de rituales y una expresión grave que no presagiaba nada bueno. Después de recorrer la casa, bendiciendo cada habitación y rezando en latín, el padre Anselmo se sentó con la familia en la sala. Su rostro estaba pálido. «Esto no es una posesión común», dijo con voz temblorosa. «Hay algo aquí, algo que no es de este mundo, pero que tampoco es simplemente un espíritu perdido. Hay una voluntad, un propósito. ¿Han ofendido ustedes a alguien recientemente? ¿A alguien que pudiera tener motivos para desearles mal?» Fue entonces cuando Remedios, por primera vez desde que todo había comenzado, confesó lo que había hecho. Con voz quebrada, relató la humillación pública a Soledad Contreras, el suicidio, la nota. El padre Anselmo cerró los ojos, santiguándose. «Señora Maldonado», dijo finalmente, «¿entiende usted lo que ha hecho? No solo quitó la dignidad a esa mujer, la empujó hacia la desesperación y la muerte, y si ella juró venganza con su último aliento, si selló esa promesa con su propia sangre, entonces ustedes están atados a un pacto que trasciende este mundo. ¿Qué podemos hacer?», preguntó don Sebastián tomando la mano de su esposa. «Primero, deben pedir perdón, públicamente. Deben ir a la tumba de Soledad Contreras y arrodillarse ante ella. Deben reconocer su culpa y suplicar su misericordia. Es la única manera de romper el vínculo que los une a su ira». Remedios sintió que su orgullo, ese orgullo que había cultivado durante toda su vida, se resistía a la idea. Arrodillarse ante una criada, pedir perdón públicamente, admitir que había estado equivocada. Pero cuando vio el miedo en los ojos de sus hijos, supo que no tenía opción. Al día siguiente, al amanecer,
La familia Maldonado se dirigió al panteón de Mezquitán, donde estaba enterrada Soledad Contreras. Era un cementerio antiguo, lleno de mausoleos de familias adineradas y tumbas humildes marcadas solo con cruces de madera. La tumba de Soledad estaba en una sección apartada, sin lápida, apenas identificable por una cruz de hierro oxidado con su nombre grabado torpemente. Remedios, vestida de negro, se arrodilló sobre la tierra húmeda. Sus hijos y su esposo la acompañaban, todos con la cabeza gacha. El padre Anselmo comenzó a rezar en latín, rociando agua bendita sobre la tumba. «Soledad Contreras», comenzó Remedios, y su voz se quebró. «Vengo ante ti a pedir perdón por las palabras crueles que te dije, por la humillación que te causé. Fui orgullosa y despiadada. No me di el daño que mis palabras podían causar. Por favor, perdona a mi familia. Ellos no tienen culpa de mis acciones. Si alguien debe pagar, que sea yo. Pero te suplico que dejes en paz a mis hijos». El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas en espirales. Las nubes se arremolinaron sobre el cementerio, oscureciendo el cielo, y entonces Remedios sintió algo, una presencia detrás de ella, tan real que podía sentir su aliento frío en la nuca. Se giró lentamente. Allí, de pie junto a un mausoleo cercano, estaba Soledad Contreras, o lo que quedaba de ella. Su rostro era el de una mujer ahogada, con la piel grisácea y los ojos hundidos. Llevaba el mismo vestido negro con el que la habían enterrado, y alrededor de su cuello se veían las marcas oscuras de la cuerda que había usado para ahorcarse. Cuando abrió la boca para hablar, su voz era como el crujir de hojas secas. «Tu orgullo», dijo la aparición, señalando a Remedios con un dedo descarnado. «Construyó una prisión para tu alma. Pero el perdón puede ser una llave o una trampa. Solo el tiempo dirá cuál será». Y desapareció, desvaneciéndose como humo en el viento. Durante las siguientes semanas la casa pareció calmarse, los ruidos cesaron, las flores negras dejaron de aparecer, los espejos volvieron a mostrar solo reflejos normales. La familia Maldonado comenzó a respirar de nuevo, pensando que lo peor había pasado. Carmen regresó al colegio, Eduardo a sus estudios. Don Sebastián volvió a atender su negocio con renovado vigor. Incluso Remedios, aunque más callada y reflexiva que antes, parecía haber recuperado algo de paz. Pero había algo que ninguno de ellos notó, un cambio sutil en el ambiente de la casa. Como si algo estuviera esperando, observando, midiendo el peso de cada acción, de cada palabra. El perdón había sido otorgado, sí, pero la promesa de venganza seguía viva, latente, como brasas bajo cenizas que solo esperaban un soplo de viento para volver a arder. La verdadera prueba llegaría en el momento menos esperado, cuando todos hubieran bajado la guardia. Una tarde de junio, 3 meses después del incidente en el cementerio, Carmen llegó a casa con una noticia que llenó de alegría a la familia. Había sido aceptada para participar en una obra de teatro en el colegio, interpretando el papel principal. Era un logro importante, y esa noche celebraron con una cena especial. Remedios, viendo la felicidad en el rostro de su hija, sintió que finalmente podían dejar atrás aquella pesadilla. Pero esa misma noche, mientras todos dormían, Chonita despertó sobresaltada. Había escuchado pasos en el patio, el sonido inconfundible de alguien caminando descalzo sobre las baldosas. Se asomó por la ventana de su cuarto, que daba al patio interior, y lo que vio la dejó helada. Carmen caminaba dormida por el patio, con los ojos abiertos pero vacíos, dirigiéndose hacia la fuente. Llevaba puesto su camisón blanco y sus pies descalzos dejaban huellas oscuras sobre el suelo, como si pisara sobre tierra mojada, aunque el patio estaba seco.
Detrás de ella, como una sombra que cobraba forma, caminaba la figura de Soledad Contreras. Chonita gritó, despertando a toda la casa. Don Sebastián y Eduardo bajaron corriendo. Remedios llegó segundos después, atándose la bata. Cuando vieron a Carmen junto a la fuente, con esa expresión ausente, sintieron que el terror regresaba con toda su fuerza. «Carmen, despierta», suplicó Remedios, pero la muchacha no respondía. Fue Eduardo quien se acercó, tomándola suavemente del brazo. «Carmen, hermana, vuelve con nosotros». Los ojos de Carmen parpadearon. Cuando enfocó la mirada en su familia, comenzó a temblar violentamente. «Ella volvió», susurró. «Dice que el perdón era solo el principio. Dice que ahora viene lo verdadero. Dice que una promesa sellada con sangre no se rompe con lágrimas». Remedios sintió que las piernas le fallaban. Se arrodilló en medio del patio, mirando hacia arriba, hacia la oscuridad, buscando con desesperación la presencia que sabía que estaba allí. «¿Qué más quieres?», gritó. «¿Qué más tengo que hacer?». La voz de Soledad llegó desde todas partes y desde ninguna, resonando entre las paredes de la casa. «Sentir lo que yo sentí, perder lo que yo perdí. Conocer la desesperación que me llevaste a conocer. Tu orgullo selló tu destino, Remedios Salazar, y el destino de todos los que lleven tu sangre». El padre Anselmo regresó a la mañana siguiente, trayendo consigo a otro sacerdote más joven, el padre Ignacio, especializado en exorcismos. Ambos recorrieron la casa nuevamente, esta vez con instrumentos más específicos, reliquias bendecidas, agua del río Jordán, sal consagrada. Realizaron un ritual de purificación que duró 3 horas, sellando cada entrada, cada ventana, cada espejo con oraciones en latín y símbolos sagrados. Cuando terminaron, el padre Anselmo se sentó con la familia, exhausto. «He visto muchas cosas en mis 50 años de sacerdocio», dijo, «pero nunca había enfrentado algo así. Esta entidad no es un demonio en el sentido tradicional. Es un alma humana, sí, pero transformada por el odio y la injusticia. Y eso la hace más peligrosa, porque sabe exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar». «¿Entonces no hay nada que podamos hacer?», preguntó don Sebastián, con desesperación en la voz. «Hay algo», intervino el padre Ignacio, un hombre de no más de 30 años, pero con una mirada que delataba sabiduría más allá de su edad. «Pero es peligroso y requiere un sacrificio enorme. Alguien de la familia debe ofrecerse como intercesión. Debe ponerse como escudo entre Soledad y el resto de ustedes, absorbiendo toda su ira, toda su venganza, para que los demás puedan ser libres». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Remedios miró a su esposo, luego a sus hijos. Vio el miedo en sus rostros, la esperanza desesperada, la pregunta no formulada, y en ese momento supo lo que tenía que hacer. «Yo lo haré», dijo con voz firme, una firmeza que no había sentido en meses. «Es mi culpa. Mi orgullo causó esto. Yo cargaré con las consecuencias». «Mamá, no», protestó Eduardo, pero Remedios alzó una mano. «Ya está decidido. Díganme qué debo hacer». El ritual se llevó a cabo esa misma noche. Los sacerdotes prepararon la habitación principal, trazando círculos de sal en el suelo, encendiendo velas negras y blancas en un patrón específico. Remedios debía permanecer dentro del círculo desde la medianoche hasta el amanecer, invocando a Soledad y ofreciéndose como receptáculo de su ira. «Una vez que comience», advirtió el padre Ignacio, «no puede salir del círculo sin importar qué vea o escuche. Si lo hace, el espíritu la poseerá completamente y no habrá manera de salvarla. ¿Entiende?». Remedios asintió. Estaba aterrada, pero también determinada.
Había pasado toda su vida construyendo murallas de orgullo alrededor de su corazón. Era tiempo de derribarlas. A medianoche, los sacerdotes comenzaron la invocación. Las velas parpadearon aunque no había viento. La temperatura bajó drásticamente, hasta el punto de que podían ver su aliento condensarse en el aire. Y entonces, ella apareció. Soledad Contreras se materializó en el centro de la habitación, más sólida que nunca. Ya no era solo una sombra o un reflejo. Era casi tangible, casi viva. Su rostro mostraba todas las marcas de su muerte. La piel amoratada, los ojos inyectados en sangre, la lengua oscura asomando entre labios agrietados. Llevaba la misma ropa con la que había muerto, ahora rasgada y manchada. «Así que finalmente vienes», dijo con voz ronca. «Vienes a ofrecerte. ¿Crees que eso basta? ¿Crees que tu sacrificio borrará lo que hiciste?» «No», respondió Remedios, y su sinceridad sorprendió incluso a los sacerdotes. «Sé que nada puede borrar mis palabras. Sé que te empujé hacia la oscuridad y que ningún acto mío puede devolverte lo que perdiste. Pero mis hijos, ellos no tienen culpa. Mi esposo tampoco. Si alguien debe sufrir, que sea yo. Toma mi vida, toma mi alma, pero déjalos en paz». Soledad se acercó al círculo. Extendió una mano, y cuando sus dedos tocaron la barrera invisible de sal bendecida, chispas oscuras saltaron en el aire. «Tu vida», repitió, como saboreando las palabras. «Tu alma. ¿Sabes lo que estás ofreciendo? ¿Entiendes que si acepto, estarás atada a mí por toda la eternidad? Serás mi sombra, mi sirvienta, mi prisionera en el lugar entre la vida y la muerte». «Lo entiendo», dijo Remedios, y una lágrima rodó por su mejilla. «Lo acepto». Por un momento, Soledad pareció dudar. Su expresión se suavizó, y por un instante, Remedios vio no al monstruo vengativo, sino a la mujer rota que había sido. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Soledad, y ahora su voz sonaba casi humana. «¿Por qué fuiste tan cruel? Yo solo quería trabajar honestamente, mantener mi dignidad. ¿Qué te hice para merecer tu desprecio?». Remedios cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Nada, no me hiciste nada, y precisamente por eso fui cruel, porque podía serlo sin consecuencias, porque mi orgullo me hacía sentir que estaba por encima de ti, que tu sufrimiento no importaba tanto como mi necesidad de sentirme superior». Abrió los ojos y miró directamente a Soledad. «Perdóname, no porque espere tu perdón, sino porque necesitas escucharlo. Fuiste una mujer valiosa, digna, y yo te traté como si no fueras nada, y eso está mal, profundamente, imperdonablemente mal». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta las velas dejaron de parpadear. Soledad permaneció inmóvil, mirando a Remedios con esos ojos terribles, leyendo la verdad en cada palabra. Y entonces algo extraordinario sucedió. La figura de Soledad comenzó a cambiar. Las marcas de muerte en su rostro se desvanecieron lentamente. Su piel recuperó un tono más natural. La cuerda alrededor de su cuello se deshizo como humo, y cuando habló de nuevo, su voz era suave, casi amable. «Toda mi vida», dijo, «busqué respeto, dignidad, un reconocimiento de que valía algo. Y cuando me lo quitaron, cuando me hicieron sentir que no era nada, no pude soportarlo. Morí odiando, morí queriendo venganza». Pero ahora miró sus propias manos, que ya no parecían garras. «Ahora veo que el odio es una cadena que me ata tanto como a ti». Dio un paso atrás, alejándose del círculo. «No tomaré tu vida, Remedios Salazar, no porque no lo merezcas, sino porque ya no quiero seguir siendo la criatura en la que me convertí. Has sentido miedo, has conocido la desesperación, has perdido tu orgullo, que era lo que más valorabas. Eso
Eso tendrá que bastar. Los sacerdotes observaban con asombro mientras Soledad comenzaba a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, se volvió una última vez hacia Remedios. Pero escúchame bien, la promesa que hice sigue viva, aunque yo la libere. El orgullo que destruye a otros deja cicatrices en el mundo, cicatrices que duran generaciones. Tus descendientes cargarán con el recuerdo de lo que hiciste, no como maldición, sino como lección. Que nunca olviden que las palabras pueden matar tan efectivamente como cualquier arma. Que nunca traten a otro ser humano como tú me trataste a mí. Y con esas palabras se desvaneció completamente. El amanecer llegó con un silencio pacífico que la casa no había conocido en meses. Remedios salió del círculo, tambaleándose, y cayó en los brazos de su esposo. Lloró durante horas, un llanto que liberaba años de orgullo acumulado, de frialdad calculada, de crueldad casual. Los siguientes días fueron de recuperación lenta. La casa volvió gradualmente a la normalidad. Los espejos reflejaban solo lo que debían reflejar. Las puertas permanecían cerradas. El olor a flores marchitas desapareció, reemplazado por el aroma habitual de los geranios del patio. Pero algo fundamental había cambiado en la familia Maldonado, especialmente en Remedios. Su orgullo, que había sido su identidad durante tanto tiempo, se había fracturado de manera irreparable. En su lugar creció algo diferente: humildad, compasión, una conciencia aguda del impacto de sus palabras y acciones en los demás. Remedios comenzó a hacer obras de caridad, no desde la superioridad condescendiente de antes, sino desde un genuino deseo de compensar el daño que había causado. Visitaba el cementerio cada semana, llevando flores frescas a la tumba de Soledad. Ayudaba a costureras jóvenes a establecer sus negocios, financiando sus materiales, promocionando su trabajo entre las familias adineradas. Don Sebastián, Eduardo y Carmen la observaban con una mezcla de alivio y asombro. Era como si hubieran recuperado a un miembro de la familia que nunca habían conocido realmente. Una Remedios vulnerable, accesible, capaz de reír sin crueldad y de llorar sin vergüenza. Pero la lección más profunda la aprendió Carmen. La experiencia la marcó de tal manera que dedicó su vida a la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. Años después, se convertiría en una de las primeras abogadas laborales de Guadalajara, conocida por su fiereza en defender a quienes no tenían voz. 10 años después, en 1962, cuando Remedios estaba en su lecho de muerte rodeada de su familia, sus últimas palabras fueron para Carmen, que ahora tenía 25 años y estaba esperando su primer hijo. «Hija mía», dijo con voz débil pero clara, «cuando tengas a tu bebé, cuéntale la historia de Soledad Contreras. Cuéntale cómo el orgullo de tu abuela casi destruye a toda esta familia. No para avergonzarme, sino para que aprenda. Para que sepa que cada persona que encuentra en la vida merece dignidad y respeto, sin importar su posición social o su profesión». Carmen, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su madre. «Te lo prometo, mamá. Y cuando ese niño tenga sus propios hijos», continuó Remedios, «que también escuchen la historia, que se convierta en parte de nuestro legado familiar, no como maldición, sino como recordatorio. Las palabras tienen poder, Carmen, poder para destruir o poder para sanar. Que los Maldonado usen ese poder sabiamente». Remedios murió esa noche, en paz, con su familia rodeándola. Y aunque su cuerpo fue sepultado en el panteón de Mezquitán, lejos de la tumba humilde de Soledad Contreras, ambas mujeres quedaron unidas para siempre en la memoria colectiva de Guadalajara. Los años pasaron.
La casa de los Maldonado en San Juan de Dios eventualmente fue vendida y demolida para construir un edificio moderno. La tienda de telas cerró cuando don Sebastián se retiró. Eduardo se convirtió en un respetado juez, conocido por su imparcialidad y compasión. Carmen, como prometió, contó la historia a sus hijos, y estos a los suyos. Y la promesa de Soledad, aunque liberada de su carga de venganza, persistió de una forma diferente, no como maldición que destruye, sino como memoria que enseña. Cada generación de Maldonados creció escuchando la historia de cómo el orgullo de su ancestro casi los destruyó, y cómo el reconocimiento del error y la humildad genuina los salvaron. En las calles de Guadalajara, especialmente entre las costureras y bordadoras del centro, se contaba una historia diferente de Soledad Contreras. No la de una mujer vencida por la crueldad, sino la de un espíritu que encontró paz al recibir lo que más había anhelado en vida: reconocimiento de su dignidad y un sincero pedido de perdón. Algunos juraban haberla visto, décadas después de su muerte, caminando por las calles del barrio de la Purísima, no como un espectro vengativo, sino como una presencia serena, casi protectora. Una figura vestida de blanco que aparecía cuando alguien estaba siendo humillado o maltratado, una sombra que se interponía entre el cruel y su víctima, un susurro que recordaba: la dignidad no se compra ni se vende, se nace con ella y nadie puede quitártela. Hoy, más de 70 años después de aquellos eventos de 1952, la historia sigue viva. En la Guadalajara moderna, con sus rascacielos y su tráfico incesante, pocos recuerdan los nombres de Remedios Maldonado o Soledad Contreras. Pero la lección que dejaron persiste en las familias que descienden de ellas, en las calles que pisaron, en las instituciones que Carmen ayudó a fundar para proteger a trabajadoras vulnerables. La tumba de Soledad en el Panteón de Mezquitán, que durante años estuvo abandonada y sin nombre, ahora tiene una lápida digna, colocada por los descendientes de Remedios como acto de recordatorio. Las flores frescas nunca faltan, llevadas por generaciones de Maldonados que han convertido el honrar su memoria en una tradición familiar sagrada. Y en las noches silenciosas, cuando la niebla se arrastra por las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara, algunos dicen que todavía se puede escuchar el eco de pasos, el susurro de un vestido negro rozando las piedras y una voz que repite suavemente: el orgullo construye prisiones, la humildad abre puertas. Que nunca olviden la diferencia. La promesa sellada por Remedios aquel día en el cementerio se cumplió de maneras que ella nunca imaginó. Su familia no fue destruida por la venganza de Soledad, sino transformada por ella. El orgullo que había definido a los Maldonado durante generaciones dio paso a una compasión consciente, a una vigilancia constante contra la arrogancia, a un compromiso activo con la justicia social. Y Soledad Contreras, la costurera humilde que murió sin que nadie llorara por ella, se convirtió en guardiana invisible de todas aquellas personas que, como ella, buscaban solamente dignidad y respeto en un mundo demasiado dispuesto a negárselos. La venganza eterna que había jurado nunca se materializó como ella la imaginó. En cambio, se transformó en algo más poderoso, una memoria eterna, una lección que pasaría de generación en generación, asegurando que su muerte no hubiera sido en vano y que su sufrimiento sirviera para evitar que otros sufrieran lo mismo. Porque al final, la verdadera venganza de Soledad no fue destruir a la familia Maldonado, sino convertirlos en mejores personas. Y esa, quizás, es la forma más profunda de justicia: transformar el mal en bien, el odio en lección, la muerte en vida renovada.
La casa en San Juan de Dios ya no existe, pero su memoria persiste. Las personas que viven en el edificio moderno que tomó su lugar a veces reportan fenómenos extraños. El olor a geranios que aparece sin razón, el sonido de una máquina de coser trabajando en la madrugada, la silueta de dos mujeres conversando en paz, una vestida con elegancia y la otra con sencillez, ambas finalmente reconciliadas en algún plano más allá de la comprensión humana. Y así termina la historia de cómo el orgullo de una mujer y la desesperación de otra tejieron un destino que transformó a toda una familia. No con sangre y terror, como podría haber sido, sino con lágrimas, arrepentimiento y finalmente, redención. La promesa sellada en 1952 sigue viva en 2025, no como maldición, sino como bendición disfrazada, recordándonos a todos que nuestras acciones tienen consecuencias que resuenan a través del tiempo, y que a veces el perdón es más poderoso que cualquier venganza.